Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Tengan amigos de la Sociedad de la Medianoche y sean muy bienvenidos a una cápsula más de este maratón que hemos estado llevando a cabo acerca de 30 noches de octubre, 30 filmes de horror, en el cual pues nos dedicamos a analizar películas de terror. Si bien no son las mejores, ni son las más nombradas, ni son las más especiales, ni nada, es una selección hecha por su servidor que pues cataloga a estas películas como de las más interesantes dentro del género. Vamos a estar hablando de cine de terror de todas partes del mundo, no nada más de México. Ahorita nos hemos centrado en la parte mexicana porque queremos rendirle un tributo al cine mexicano y pues bueno, dentro de todo ello pues no podrían faltar todas estas películas de las que hemos estado hablando. Sin embargo, conforme vayan avanzando los días, que por cierto ya estamos medio atrasaditos, pero vamos a cumplir con las 30. Conforme vayamos avanzando con estas películas, pues bueno, iremos viendo películas norteamericanas, japonesas, tailandesas. Hay una película inglesa que también me gusta mucho, de la cual vamos a hablar también, y demás. Pero bueno, esta noche toca el turno a una película que, si bien pues no es muy aceptada como tal, como cine de género de terror por mucha gente, sí es una de las películas mejor logradas de este maestrazo del cine del terror, del conde del terror, Carlos Enrique Taboada Walker, que es él quien hace esta película. Ya hablamos de dos películas de él. Esta es la tercera película y por supuesto vamos a hablar de las 4 de esta tetralogía del terror. Pero si bien no está bien catalogada o no está bien definida como uno de los filmes de terror más importantes de Taboada, pues es una de sus más grandes obras. Ha sido la película más galardonada, fue una película que ganó 5 Arieles, además fue la última película de la saga, de este género del terror al que él estuvo haciendo estas películas, que si bien después de haber terminado con esto se dedicó a hacer scripts para series de televisión como La Telaraña, La Hora Marcada y cosas así, ¿no? Entonces siempre se movió más o menos por el mismo lugar. Sin embargo, bueno, pues es una película bastante interesante que fue filmada en muchos lugares, muchas locaciones, pero con muy pocos actores. De hecho, ahí ahorita vamos a revisar, hay por ahí algunos aspectos que tienen mucho que ver con los adultos y con esta película, ¿no? Que sin duda ya ustedes saben de qué película estamos hablando. Hoy vamos a hablar de una película, una magna película del cine de terror que es muy buena, y además es muy buena porque además de ser catalogada como una de las mejores películas de terror, no tiene ningún aspecto sobrenatural. Es decir, no hay fantasmas, no hay aparecidos, no hay brujas, no hay demonios, no hay exorcismos, no hay posesiones, no hay nada como en las otras películas de Carlos Enrique Taboada. Sin embargo, la atmósfera lúgubre y espesa que maneja durante toda la película, pues es una trama bastante interesante que poco a poco te va metiendo en esta trama, ¿no? En esta historia, historia que, si bien comienza siendo una historia de niñas, termina siendo una película realmente macabra con un final funesto. Veneno para las hadas, una película maravillosamente bien lograda, filmada en 1994. Sin embargo, la película, y esto cabe destacarlo, la película no se estrena hasta 1986. Es decir, en 1984 ya se tenía el script de esta película, ya más o menos se sabía de qué iba a tratar, quiénes iban a ser los actores y demás. Bueno, no se sabía quiénes iban a ser, pero se tenía más o menos unos bosquejos de quiénes iban a ser los actores, pero no logra escribirse y estrenarse no logra terminar de escribirse y estrenarse sino es hasta 1986. Carlos Enrique Taboada Walker es el director de esta película, que forma parte de esta tetralogía del error, una tetralogía bastante bien lograda. Esta película, si la vemos ahorita la vamos a ver muy bien, pero en los años 80 no había mucha tecnología para poder lograr una buena película con un buen filme, con cosas así, sobre todo porque, por ejemplo, al principio de la película ellos querían filmarla en blanco y negro, pero no llegó la persona encargada de los rollos
y tuvieron de los rollos que se grababan en blanco y negro en aquella época. Ahorita tú grabas cualquier cosa y le pones un filtro y ya se hace en blanco y negro. Antes no, antes había que tener filtros especiales y películas especiales. No llegó quien traía estas películas, y entonces tuvieron que grabarla en sepia. Por eso el principio de la película está grabado en sepia, como hablando acerca. Hay por ahí algunas personas en algunas reseñas, sobre todo en YouTube, que es donde puedes encontrar muchas reseñas de esta película, que dicen que al principio de la película es porque la niña, esta Verónica, estaba soñando, no estaba soñando, le estaban contando su nana, que a final de cuentas es la mamá de esta chica en la vida real, pues le estaba contando una historia, ¿no? La nana de Verónica le estaba contando un cuento sobre brujas. Entonces, para diferenciar la realidad de la historia que le estaban contando, pues tuvieron que hacerlo en sepia y con un toque muy característico de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Estas divisiones de color y marcados los tonos muy rojos, en este caso la sangre muy marcada, muy separadita de la otra película. Entonces, bueno, pues bastante bien lograda, pero para que pudiéramos verla como la vemos hoy, esta película la pueden encontrar en Tubi de manera gratuita ahí en tubi.com, ahí la pueden encontrar, la pueden ver, porque por ejemplo en YouTube está muy bloqueada. Puedes verla por partes, se saltan muchos pedazos y ondas así, entonces bueno, pues no valdría la pena verla así, pero en Tubi la puedes ver y vas a encontrar la película remasterizada, la película restaurada. Esta película en México no existía la tecnología para lograr restaurarla de la manera en la que lo hicieron, y fue digitalizada y reformada en los estudios Síndrome de Vinagre en Los Ángeles. Sin embargo, esta película 100% mexicana se logra grabar en muchas locaciones, en muchos lugares de la Ciudad de México, y también de otras partes, ¿no? Es decir, se filma, por ejemplo, en Tlaxcala, en la laguna de Acuitlapilco. Yo no la conozco, bueno, sí conozco Tlaxcala, pero no he ido a esta laguna, pero la he visto en otras películas y la he visto en varios documentales. Además, cabe destacar que ese lugar, Acuitlapilco, es uno de los lugares más infestados, por así decirlo, de brujas en Tlaxcala. Se supone que, o se habla mucho de que la ciudad de Tlaxcala es un nido de brujas, es un hervidero de brujas, es donde más brujas hay. Sin embargo, en esta laguna es donde se habla mucho de que las han visto hacer sus aquelarres y demás, ¿no? Como dato curioso, pues ahí escogieron para hacer la película. También se filma en el exconvento de San Francisco de Asís, en Tepeyanco, en el Colegio Dublín, que es una escuela que tiene ese nombre durante la filmación de la película, que es donde Flavia y Verónica se conocen, en las misiones antiguas de la ciudad, perdón, en varias mansiones antiguas de la Ciudad de México, que por supuesto, debido a la afinidad que tenía Carlos Enrique Taboada con la zona, pues son mansiones que se encontraban en Coyoacán, ¿no? Donde ya había grabado otras películas y donde la utilizó para muchos, ¿no? De hecho, la casa bueno, no les voy a decir mucho porque es parte de nuestra próxima entrega, pero la casa de Hugo, es decir, de la casa del Libro de Piedra, está en Coyoacán, la puedes visitar, es como una atracción turística, ¿no? Puedes entrar a la casa y conocer toda la casa y pisar los jardines donde Hugo estuvo masacrando las flores del jardinero. Pero bueno, también en la Colonia Condesa, en la Colonia del Valle, en Lomas de Chapultepec, en la Casa Molino de los Reyes en Tlaxcala, que es un hotel maravilloso. Esta es la escena donde están en unas cascadas, donde está cayendo así el río por unas caídas de agua medio extrañas. Es ahí en la Casa del Molino, la Casa del Molino de los Reyes en Tlaxcala. Entonces, bueno, tiene muchísimas locaciones en la Ciudad de México y en provincia, ¿no? Donde también se grabó. Sin embargo, bueno, antes de continuar con los datos curiosos y demás, vamos a hablar acerca de, así una sinopsis rapidísima, de lo que es Veneno para las Hadas y de lo que vamos a encontrar cuando veamos la película. Veneno para las Hadas es una película en la cual, sin duda, se logra ver una fuerte influencia de la nana de una de las dos protagonistas. Las dos protagonistas son dos chicas que se llaman Flavia y Verónica,
que una es Elsa, no recuerdo el apellido, es Elsa, no recuerdo qué, y Ana Patricia Rojo me parece, pero bueno, para efectos de muy rápido, Flavia y Verónica, ¿no? Entonces ellas se conocen en el colegio porque Flavia llega al colegio, ya avanzado el curso, le dice la maestra que le diga, perdón, que pueda estudiar con el libre de Verónica, y desde ahí empiezan a entablar una relación que la verdad es una relación de amo y esclavo bastante marcada, una relación que no, bastante tóxica, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, pues se conocen ahí en la escuela, empieza a haber esta relación. Hay un marcado... una marcada diferencia entre los estratos sociales de Flavia y de Verónica. Entonces, bueno, pues se hacen amiguitas, deciden reunirse a jugar, deciden pues pasar tiempo juntas y ondas así, aunque claro, Verónica siempre tratando de demostrarle a Flavia que ella es una bruja, que es una anciana, que la verdad es que tú la ves como una niña, pero que en realidad no es así. Y esto tiene mucho que ver con la influencia de la nana. La nana, desde que empieza la película, es más, la película empieza con la nana contándole una historia de brujas a Verónica. Entonces, mientras le está contando esta historia, es decir, a lo largo de toda la película, no solo esta historia, se empiezan a desarrollar muchos aspectos donde la nana le habla a Verónica acerca de las brujas, de los fantasmas, de las momias, de duendes, de muchas cosas, ¿no? Entonces siempre está bombardeando su mente, llenando su imaginación con toda esta serie de cosas, hasta que pues, en una plática que tienen hablan acerca de hacer un pacto con el diablo. Flavia, por su parte, pues no cree en todo esto. Ella viene de una familia atea. Y cuando le dice, no, pues es que yo tengo un búho que me lo dice todo, porque Verónica se entera de que la maestra se va a ir del colegio porque está muy enferma su hija. Entonces, pues se entera de esto a escondidas, y después va y le dice a Flavia, ¿sabes qué? Que Miseli se va a ir. Y ella dice, no, no es cierto, no se va a ir. Y tómala, pues cuando les avisan a todo el grupo que se va a ir, le dice, ¿y tú cómo supiste? ¿Quién te dijo? Yo le digo, y ella le dice, pues es que yo tengo un amigo que me cuenta todo, y es un búho. Y entonces dice, ay, no es cierto, no te lo puedo creer, vamos a verlo, van a ver al búho, y es un búho disecado. Y entonces dice, ese animal está muerto, no te puede decir nada, y le dice, no le digas así porque te puede ir muy mal, se puede enojar contigo, y entonces sí te las vas a ver súper negras. Y entonces empieza a convencerla de que se trata de una bruja. Hay una escena donde ella le dice, oye, ¿de verdad quieres ver que soy una bruja? ¿No te importaría verme como una anciana? Le dice, no, claro que no, yo aquí todas las puedo. Y entonces ella sube las escaleras, y a la mitad de las escaleras le habla a Flavia. Flavia sube buscándola, llega a la habitación de la abuela, y cuando voltea, pues la casa está totalmente vacía, solamente está la abuela de Verónica, y cuando voltea, pues es una anciana que parece bruja. La ve, pega un grito tremendo y sale corriendo de la casa. Obviamente después la regañan, pero cuando después quiere regresar a su casa, Flavia quiere regresar a la casa de Verónica, pues le dice, oye, ven, vamos a mi casa. Y le dice, ¿sabes qué? Es que no puedo porque tengo sesiones de piano con Madame Ricard, ¿no? Madame Ricard es una maestra de piano, pues que le enseña muy a regañadientes porque ella no quiere estudiar piano. Pero bueno, pues finalmente le dice, oye, tú no sabes de un hechizo. Ahí es el momento en el que se consolida que Flavia ha aceptado que Verónica es una bruja, ¿no? Ya le dio muchas pruebas, un búho que habla, una anciana, o bueno, una niña que se convierte en anciana, que puede adivinar el futuro, que no sé qué. Flavia ya le había preguntado a su papá acerca de las brujas, y el papá, pues Flavia viene de una familia atea, entonces le dice, no, las brujas no existen, no han existido, antes la gente era muy ignorante y las quemaban en la hoguera. Entonces dice, ¿cómo se quemaban? ¿Las quemaban vivas en una hoguera? Sí, la gente eso era lo que hacía antes, pero hace muchos, muchos años que ya no hay brujas, ¿no? Entonces, pues le dice, oye, ¿conoces un hechizo? Ya asumiendo el papel de bruja de Verónica, y le dice, pues sí, lo sé, cuando vayas a la casa lo hacemos. Y entonces pues bajan al sótano, ella tiene unas velas pintadas de color negro que ella misma pintó, que es que para que le gustaran al diablo. Entonces pues cuando le está contando todo esto, como la nana le había dicho cómo hacer un pacto con el diablo, pues ella quiere ponerlo a prueba,
y hace un pacto con el diablo con sangre, con los elementos básicos del satanismo. Un contrato que fue firmado por sangre, o el elemento de la persona que quieren dañar, hacen el pacto diciendo: Satanás, Satanás, queremos que te lleves a Madame Ricard y no sé qué. Madame Ricard sale en varias escenas de la película fumando. Entonces, pues para no hacerles, o sea, para no spoilearles mucho, por si no la han visto, Madame Ricard se muere de un infarto a los 2 o 3 días de esto, y Flavia le dice: oye, no manches, yo no quería que se muriera. Dice: pues nosotros pedimos que se fuera y se fue, ¿no? Entonces, pues la niña está muy afectada. Por ahí hay una escena en el velorio de Madame Ricard cuando ella logra ver que Madame Ricard, que es el primer rostro de un adulto que se ve en la película. Bueno, no es cierto, es el segundo, porque el primero es el de la abuela. Solamente se ven tres rostros de adultos en toda la película: el de la abuela, el de Madame Ricard y el de el cuidador de la casa del rancho de Tlaxcala, ¿no? El que las agarra en el panteón. Estos son los 3 únicos adultos que puedes ver en la película. Entonces, bueno, pues hay una escena donde se ve a Madame Ricard abriendo los ojos cuando está en el ataúd. Bueno, pues esta Flavia se superinfarta por demás y cae desmayada en el velorio de Madame Ricard. Y casualidad, o no casualidad, sino un juego de tabuada, es la única que está vestida de blanco en el velorio, como representando la inocencia ante la maldad a la que se estaba enfrentando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un recurrente también de Carlos Enrique Taboada, el piano, que aparece pues en la película de Más negro que la noche, de Hasta el viento tiene miedo. En varias escenas aparece ahí el piano. Esta amistad que llevaban las niñas se convierte en una relación tóxico-agresiva bastante fuerte, donde pues después de que se desmaya la niña, Flavia va a verla. Ya le había dicho que no quería volver a verla, Flavia Verónica, pero pues a Verónica le vale y va a verla. Pues como se está recuperando, le dice: oye, no habrás dicho nada del pacto que hicimos porque te vas a meter en una bronca y te pueden llevar a la cárcel. Y entonces le dice: oye, esa muñeca que tienes está muy bonita, quiero que me la regales. Y le dice: no, no te la voy a regalar porque es mi muñeca favorita. Y le dice Verónica, le dice: si yo quisiera, pudiera entrar a tu casa de noche y llevármela. Y entonces Flavia empieza a tener terrores nocturnos en la noche, imaginando que Flavia entra a la casa, que Flavia le roba la muñeca. Empieza a tener pesadillas, cosa que nunca había pasado, porque pues viniendo de una familia atea, tan atea que no ponían nacimiento ni árbol de Navidad, porque pues Flavia lo dice abiertamente: no creemos en eso en mi casa. Entonces, bueno, pues viene claramente la influencia satánica, un pacto con el diablo, el uso de la brujería, de elementos de la brujería. Entonces, pues le habla de las momias, y entonces un día Verónica, como no conocía las momias, pues decide llevársela a conocer a las momias de aquí de la Ciudad de México. O sea, van de pinta, van a conocer a las momias, que por ahí hay varios datos curiosos de las momias que ahorita vamos a hablar con él. Y esta pues se entera de que hay de que hay muertos que parecen vivos y que además son amigos de Verónica, ¿no? Y que le pueden ayudar y demás. Entonces, pues más se la cree todavía. Y entonces es cuando le habla de esta Flavia, le habla a su amiga Verónica de pasar las vacaciones en un rancho, o sea, de que ellos las pasan, y ella dice: no te creo. Y le dice: sí, de verdad, tenemos vacas, caballos, un lago y no sé qué. Y dice: pues yo quiero ir. Y le dice: pues es que no sé, nunca hemos llevado a nadie. Y dice: pues si no vas, allá tú, porque me voy a enojar mucho. Y así, ¿no? La amenaza de una manera que pues el papá complaciente, el papá de Flavia complaciente, pues se las lleva. Y entonces se van de se van de vacaciones Flavia y Verónica, y ahí empiezan a juntar elementos para un veneno para las hadas, porque la nana le dijo que las hadas y las brujas eran acérrimos enemigos, ¿no? Y que las brujas las mataban. Entonces, como ella se cree bruja y como quiere hacerle creer a Flavia que es una bruja, empiezan a reunir elementos para hacer el veneno. Tarántulas, arañas, colas de lagartija, piel de serpiente, sapos, la ceniza de una cruz, tierra de panteón, varios elementos que tienen que hacer en el caldero para juntarlos y hacer un veneno para las hadas y así rociarlo. No sé, Flavia, la verdad es que Verónica nunca le dice a Flavia cómo se va a utilizar el veneno, pero dice: ya que lo tengamos, te explico qué hay que hacer, ¿no? Pues la verdad es que ella tampoco sabía. ¿Por qué? Pues porque su nana no le contó bien la historia. Cabe destacar que
los papás de Verónica murieron en un accidente. Y la abuela se salvó pues porque no vivía con ellos. A partir de ahí, pues esta Verónica vive con su abuela y con su nana en la casona esta donde Flavia ve a esta supuesta bruja, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cuando terminan de reunir todo esto, la relación de las dos niñas es tan insoportable ya que la niña, en una relación de poder bastante fuerte, la niña Verónica, le dice a Flavia, bueno, si quieres que te perdone, porque hablaste del veneno para las hadas con tu papá, me tienes que regalar a Hippie. Hippie es el perro de Flavia. Entonces Flavia, pues olvídate, está que se muere porque tiene que regalar a su perro, pero a final de cuentas, aunque trató de hacer varias artimañas, se lo tiene que regalar. Pasan varias cosas y al final pues se juntan en el granero, en un granero que es de mucha importancia en la película, se juntan en el granero para hacer este veneno para las hadas. Hippie está ladrando mucho, Verónica le dice a Flavia, baja y cállalo porque nos van a descubrir, y Flavia baja las escaleras y ve a Hippie en la parte de abajo, que es pues, su amor, es su perro, y entonces así como empieza la película, justo termina. Al inicio está Verónica cargando una vela simulando que es una bruja. En la escena final de la película está Flavia cargando una vela que acabará con la vida de Verónica. Al no poder soportar la pérdida de Hippie y todo el maltrato psicológico que ya le había causado Verónica, pues decide tirar la vela en la paja, quitar la escalera para que no se pueda bajar Verónica, y agarra a Hippie y se sale del granero y lo cierra. La niña desesperada, es decir, Verónica desesperada, empieza a gritar, Flavia, ayúdame, por favor, sácame. Y Flavia, con una sonrisa de triunfo, recordando lo que le había dicho su papá, termina las cosas de la manera más correcta que ella sabe, quemando a la bruja en la hoguera, que es donde deben ir. Y así termina la película, con un asesinato, con una tormenta psicológica, una guerra psicológica bastante fuerte, una guerra de poderes, vamos, es tremenda la película, y sobre todo el final, que es bastante fuerte, ¿no? Además hay una frase bastante fuerte que además tendría que ver con todo esto que todos aquellos que conocemos de magia y de brujería podríamos llevar a cabo, ¿no? O podríamos usarla como un estandarte. Hay una parte de la película donde el diálogo dice, las brujas lo pueden todo. Y bueno, pues aquí se lo demostró, o le estaba demostrando que así era. ¿Por qué es importante la película de Veneno para las Hadas? ¿O por qué es tan relevante para la generación X? Es decir, para todos nosotros que la vivimos, que la vimos, que teníamos 5 o 6 años cuando se estrenó la película. Bueno, primero, porque nos está transportando a un tiempo que ya no volverá. Las vacaciones en el rancho del abuelo, que te reunías con los amiguitos a juntar las lagartijas, las piedras, a jugar la cascarita. Es decir, te lleva a un lugar al que ya no vas a volver. Entonces, bueno, por eso se convierte en una película de culto. Y después, pues por toda esta serie de aseveraciones que nos dice, las brujas lo pueden todo. A pesar de que Flavia fue criada en un lugar, en un hogar ateo, a final de cuentas terminó haciendo lo que los inquisidores y lo que cualquiera de todos estos oidores de la Inquisición llegaban a hacer, ¿no? Rajar leña, o sea, ir de chismoso y quemar a la bruja en la hoguera, ¿no? Entonces, bueno, además de todo esto, ¿qué onda? El uso de magia negra en los niños está totalmente implícita. Esa es una de las grandes razones por la cual tardaron tanto tiempo en filmar la película de Veneno para las Hadas, porque no había productores que quisieran mezclar a los niños, a las niñas, con la brujería, ¿no? Era algo que iba a ser mal visto y que iba a ser un fracaso en taquillas, y a final de cuentas el cine es un negocio y para eso se hace, para ganar dinero. Entonces, pues, no creían en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no solamente el que lo hiciera así, sino que lo hicieran así, el uso de estos elementos, sino que además es muy explícito.
hay elementos brujeriles en toda la película, porque prácticamente toda la película aparece el búho, serpientes, arañas, después los elementos, ¿no? Las tarántulas, las víboras, los sapos, las lagartijas, la araña, una cruz quemada para usar las cenizas de esa cruz, que además debía de ser recogida a medianoche en un panteón, la tierra del panteón, y vamos, muchos otros elementos están muy presentes, como los aquelarres, ¿no? Los mencionan desde que, bueno, Verónica le pregunta a su nana, ¿qué es un aquelarre? Cuando el papá, cuando Flavia está hablando con su papá, le explica más o menos qué es un aquelarre. Entonces, la brujería está totalmente implícita. Estamos hablando de hace 40 años, ¿eh? O sea, en 1984. Estamos hablando hace 40 años, cuando, pues imagínense, yo tenía 7 años, ¿no? Entonces, la brujería y todo eso era algo pues bastante tabú en la familia mexicana, ¿no? No iba a ser una película que pudieras ver en un hogar mexicano en aquella época. Sobre todo por los elementos brujeriles y todas estas cosas, ¿no? Entonces, además, está la amenaza de las brujas. Cuando le pide es decir, cuando se están peleando Flavia y Verónica, que le pide a Hippie, pues se muestra como esta emperatriz dominante que está tratando de controlar a su lacaya, ¿no? A Verónica. Bueno, tiene tanto control sobre ella que le dice, las brujas te van a venir a sacar los ojos y te van a cortar la lengua. O sea, no, pues esta Flavia está que se muere de miedo, ¿no? Porque está amenazada por una bruja real, porque ella considera que Verónica es una bruja real. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Aunque el padre de Flavia ya le había contado anteriormente que las brujas eran quemadas en la hoguera, pues por supuesto esto le sirvió a Flavia como estandarte, bueno, pues acabo de cumplir con mi destino cuando mata a una bruja quemada en una hoguera, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es, el bien triunfó sobre el mal y mi destino era ser un verdugo de la Inquisición, ¿no? Entonces estoy cumpliendo con mi trabajo, estoy cumpliendo con esa misión que durante mucho tiempo pues estuvo oculta, porque Verónica le dijo que ella ya tenía muchos años, ¿no? Entonces, bueno, esto ya al final de la película, donde además la secuencia de créditos llega a ser hasta un tanto perturbadora, ¿no? Es decir, la cámara nos muestra dos imágenes muy sincronizadas. El rostro de Flavia, iluminado por el fuego de la hoguera, por la luz, y al fondo el establo que continúa quemándose, que además continúa quemándose con potentes llamas, ¿no? Estuvo a punto de salírseles de control el incendio en la grabación, pero vamos, es bastante intenso la comparación de una sonriendo porque acabó con la bruja y de la otra sufriendo, porque acabó con la bruja en la hoguera, y la otra sufriendo porque finalmente pues acabaron con ella en la hoguera, ¿no? Se cumplió el destino de la bruja. De la bruja que ella decía ser, ¿no? Pero entonces, bueno, pues estas llamas salen del techo calcinado de la bruja, haciendo, como les digo, alusión a la maldad, cómo se terminó la maldad a manos de Verónica, ¿no? Y a final de cuentas, si lo ves desde la otra perspectiva, pues terminaría también con el triunfo de las brujas, porque han llevado a las brujas al lugar que tanto idolatran, a el infierno, ¿no? A final de cuentas, ellas hacen un pacto con el diablo, están casadas con el diablo y su destino será servir al diablo. Bueno, pues Verónica le dijo, ten, yo te ayudo. Flavia, ¿no? Le dice, ten, yo te ayudo. Y le da un empujón, ¿no? Dentro de la película de Veneno para las Hadas vamos a ver un sello característico de Carlos Enrique Taboada, las sombras. Si bien en Más negro que la noche podemos ver a la tía, la sombra de la tía, y a la sombra del gato Becker, si bien en
En Más Negro que la Noche vamos, no, perdón, ese es Más Negro que la Noche. En Hasta el Viento Tiene Miedo vamos a ver también las sombras de esta Andrea hablándole a Claudia. En El Libro de Piedra también la vamos a ver, nada más que pues todavía no hablamos de ella. Bueno, pues aquí vemos lo mismo cuando cuando Verónica está moviendo el caldero y pues se aleja la cámara o gira la cámara y la sombra que proyecta pues no es Verónica, es una bruja moviendo el caldero, lo cual hace alusión a que Flavia ya veía a Verónica como una bruja, ¿no? Pero que me confunda tanto, pero es que entre tantas veces de hablar de Verónica y de Flavia, pues me confundo mucho. Pero bueno, pues entonces, ese es el sello de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Otro es que el título aparece en los diálogos. Cuando la nana le está hablando acerca de cómo preparar un veneno, esta Verónica le dice, un veneno para las hadas. Entonces, pues ahí está inmiscuido, ¿no? A final de cuentas, y viéndolo muy fríamente, Veneno para las hadas es un cuento de hadas, una historia de hadas para adultos, una historia sombría donde la relación amo-esclavo está muy marcada, donde todos estos comentarios que al principio son tóxico-pasivos se convierten en amenazas de muerte, te van a sacar los ojos, te van a cortar la lengua, van a venir las brujas por ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces termina siendo una película que, si bien pues en aquella época no era para niños, y ahorita seguramente muchos niños la verán, el trasfondo psicológico que tiene pues es muy alejado de lo que nos dejaban ver en aquella época, ¿no? Como les decía, no pueden ver las caras de los adultos. Carlos Enrique Taboada, en una estrategia de filmar esta película, hizo que todas las cámaras se mantuvieran a una estatura baja. ¿Para qué? Para que viéramos la película desde la perspectiva de los niños. Incluso cuando el papá las está regañando, se pueden ver solamente la bata y las pantuflas del papá que está dando vueltas. Como aquellas caricaturas de Bugs Bunny donde solamente se veían las piernas del amo, del señor de la casa. Bueno, pues así más o menos eso es lo que ocurre aquí en Veneno para las hadas. No siempre se mantiene la perspectiva de las niñas y solamente pueden ver los rostros de la bruja, que es decir, la abuela de Verónica, la maestra de música, Madame Ricard, y el vigilante del rancho. Estas son las tres personas que salen a cuadro. Todos los demás, la nana, la mamá de Flavia y el papá de Flavia y las maestras de la escuela, es decir, Miselis y la directora del colegio, solamente, porque hay una escena donde la están regañando, solamente se pueden ver la parte baja de estos. Esto es hecho con total intención. Algo también ya muy manejado por Carlos Enrique Taboada era que las mujeres son las protagonistas de la película. Es decir, como en Más Negro que la Noche, como en Hasta el Viento Tiene Miedo, evidentemente en Veneno para las hadas, las protagonistas son mujeres. Solamente aparecen dos hombres, uno como el jefe de familia de una de las familias de los ateos, y el otro del otro lado del estrato social, el vigilante, el cuidador del pueblo, ¿no? Entonces, esto también, como les digo, ya era algo muy usado por este director. También las diferencias de clases sociales, muy marcada la inferioridad, la inferioridad que hay entre estas, es muy marcada. Muy rescatable la escena de cuando Flavia ve a Verónica como una pesadilla. Es decir, después de que la amenaza con quitarle su muñeca, ella tiene terrores nocturnos y se ve a Flavia caminando por la casa a Verónica caminando por la casa de Flavia, que es una casa de gente muy rica, así en tono fantasmal, semi-translúcida, y además agarra la muñeca y se la roba, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay ciertas cositas, ¿no? Algo con una pluma, algo con una muñeca, que más adelantito vamos a hablárselos para no salirnos de la línea, ¿no? Durante la filmación de esta película se grabó un final alternativo donde las dos niñas escapan de la casa en llamas. Es decir, la quería quemar, pero
estamos hablando de un asesinato de una niña por otra niña, ¿no? Entonces, para no aventarse, dijeron, bueno, vamos a hacer un final alternativo en el que a final de cuentas se arrepiente, la salva y ambas niñas prometen y se juran por siempre guardar el secreto de que ahora son brujas, las dos, y de que se han salvado. Pero a final de cuentas, pues ganó la malicia y no, que se muera la niña y pues que se muera quemada, ¿no? Entonces ese es el final que nosotros conocemos de Veneno para las Hadas. La escena más famosa de esta película, que seguramente muchos de ustedes ya la conocerán, es una escena donde se puede observar a la pequeña Flavia que se va a acostar a su cama esperando a que su madre la arrope, le quite, le apague la luz y que le quite a la muñeca, porque nunca la habían dejado dormirse con la muñeca, pues que le quite a la muñeca de los brazos. Flavia tenía la muñeca porque tenía miedo de que Verónica se la fuera a quitar. Bueno, pues después de que ocurre esto, después de que la mamá le quita a la muñeca de los brazos de la niña, cuando la madre le dice, sí, está bien, ya vamos a dormir, dame la muñeca, le da un beso y se regresa. Cuando se levanta, se puede ver, y se puede ver muy claramente, es decir, si tú lo buscas en, hasta Dross creo que ha hecho programas sobre eso, ¿no? Pero se puede ver el rostro de la muñeca girando, no girando poquito, girando de un lado a otro sin ninguna razón aparente. Creo que esa es la escena más famosa de un fenómeno sobrenatural ocurrido durante la grabación de la película. De hecho, hay ciertas personas que participaron en la película que ahora dan entrevistas de lo que hicieron hace 40 años, donde dicen, estas personas que participaron en el rodaje, dicen que esa película pues estaba maldita. ¿Por qué? Porque hablaba de brujería, porque hablaba del diablo, porque inmiscuía a niños por todas estas situaciones que tenía que hacer, pero que la muñeca había sido poseída por un ente durante la filmación de la película, ¿no? De hecho, la locación de la muñeca sigue siendo secreta, nadie sabe en dónde se guardó. Carlos Enrique Taboada supo hacer por ahí un muy buen trabajo, porque después la muñeca aparece en algunas grabaciones de La Telaraña y de se me olvidó el nombre del otro programa que él hacía, pero en esos programas aparece la muñeca que ya había aparecido en Veneno para las Hadas. Chule, ¿me pasas mis pastillas, por favor? Perdón, pero ya saben que la hora de la grabación es la hora de mis chochos. Bueno, pues como les digo, es una película bastante buena de terror sobrenatural que te llega a llevar a lugares insospechados, porque la verdad es que ni te la esperas, ¿no? Lo que ocurre al final de la película cuando no la has visto. Cuando ya la viste, bueno, pues ya, ¿no? Pero la película es así tan intensa que no necesita de situaciones sobrenaturales para crear todo un mundo de ciencia ficción, terror y fantasía, ¿no? Es decir, además tampoco utiliza los efectos especiales que digas, ay, wow, no manches, qué efectazos, porque no lo sabía. Era en 1980, cuando mucho podían hacer que la cámara se detuviera como en cámara lenta y hacer que vinieran los fantasmas atrás de él, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, logra crear una película de esta envergadura, ¿no? Tardaron 6 años en producirla, como les digo, debido a la relación que existía entre las brujas y las niñas, que pues, no querían mezclar estos dos elementos, ¿no? Entonces, por eso es que se tardó tanto, porque no había casas productoras que dijeran, bueno, pues nosotros nos aventamos el trompo, pues no. Bueno, además el tema de la brujería era un tema tabú, no era un tema del que se pudiera hablar tranquilamente en aquella época, ¿no? Como les digo, era sentenciar una película que nunca entrara a un hogar mexicano. ¿Por qué? Porque nadie quería tener que ver con la brujería ni con lo que con ella se podía hacer. Entonces, bueno, las dos niñas, Flavia y Verónica, se conocen porque ellas ya estaban grabando una telenovela juntas. Una telenovela que se iba a llamar Garabatos. Y finalmente terminó llamándose Carrusel. Estas dos niñas salieron en la telenovela de Carrusel, que seguramente todos nosotros vimos, ¿no? Donde salía la muchachita esta diciendo qué poco romántico eres, donde salía esta segregación racial tan fuerte de Ludvica Paleta y el Cirilo, ¿no?
Obviamente, pues en aquella época no lo veíamos como segregación racial, pero era racismo, ¿no? Entonces, pues bastante fuerte. De ahí es de donde se conocían estas dos niñas. Sin embargo, Ana Patricia Rojo se entera del papel por un anuncio que había en el periódico, va a hacer la audición, queda seleccionada, recomienda a su amiga. Y Carlos Enrique Taboada Walker cita a su amiga, a Elsa, no recuerdo el apellido, y le dice, bueno, nosotros te vamos a hablar. A final de cuentas, pues le llaman porque Taboada ya sabía que ellas se llevaban bien, que tenían una buena relación entre ellas, y dijo, va a ser más fácil que podamos congeniar con ellas, que pues ya se llevan súper bien, ¿no? La nana de Verónica, es decir, de Ana Patricia Rojo, es su mamá en la vida real, Carmen Stein, lo cual facilitó muchísimo pues vamos, que le estuviera hablando. Pero Ana Patricia Rojo en algún momento sí veía como extraño que su mamá tuviera llamado, que ella también tuviera llamado, pero logró facilitar mucho, porque cuando la mamá hacía cara de enojada, pues ella sabía que mamá estaba enojada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no se sabe, porque a menos que te sepas el nombre de Carmen Steins, que sepas quién era, pero pues no se sabe porque nunca se le ve la cara, ¿no? Durante toda la película pues nunca se le ve la cara. Además, la primer película de terror que vio Flavia, es decir, la primer película de terror que le dejaron ver en toda su vida, pues casualmente fue una película de Carlos Enrique Taboada llamada El Libro de Piedra. Esta fue la primera película, y cuando le dicen, oye, vamos a hacer una película tal, dice, no, pues fulanito, a mí me dio terror, por supuesto que voy a participar en la película, y por eso se aventó a hacerlo, ¿no? Sin embargo, después de haber, después de haber pasado varias noches en el set, tanto ella como Ana Patricia Rojo tuvieron terrores nocturnos. Ana Patricia Rojo sobre todo porque vio la caracterización de su abuela. O sea, vio a la que la iba a hacer de su abuela ya convertida en bruja, y eso la impactó tanto que por las noches tuvo estos terrores nocturnos, ¿no? Como ya les dije, la primera escena se tuvo que grabar en sepia porque no llegó quien lo grabara. No llegó quien traía las cintas para que pudieran grabarlo en blanco y negro, y entonces lo hicieron en sepia, y oh sorpresa, pues que logra impactar mucho para la época. Sobre todo la escena de la sangre, que era un recurso bastante utilizado por Carlos Enrique Taboada, que ya lo había utilizado en otras cosas, ¿no? Las momias de la película, las momias que salen en la película, cuando le hablan a Verónica de momias y que ella decide irse de pinta del colegio, pues se ven bastante reales, y tenían pensado que usaran las películas del Museo del Carmen, que ya hemos visto en muchas otras revisiones de estos cines que hemos hecho. Sin embargo, al final el Museo del Carmen rechazó la petición de prestar sus momias para una película de este tipo, y tuvieron que hacer las momias de la película con utilería. Casualmente, y como dato curioso que por ahí muy pocos saben, estas momias nunca se le pagaron a la persona que las hizo, es decir, a la gente de utilería o de efectos especiales o demás que realizó estas momias, pues nunca les pagaron, ¿no? Nunca les hicieron el cheque, y pues sí, se metieron en una bronca, pero pues nunca les pagaron. La escena de la lengua, es decir, hay una escena donde Verónica pasa por una cruz y le dice Flavia, cuando están en el rancho de Tlaxcala, le dice, pusieron esa cruz aquí porque decían que ahí se aparecía el diablo, entonces pusieron la cruz para espantar al diablo. Entonces Verónica, cargando el caldero, voltea a ver a la cruz y le hace, ¿no? Le saca la lengua a la cruz y se va. Bueno, pues esa escena le costó noches de arrepentimiento, de llorar, de terrores nocturnos y demás, porque ella le decía a Dios, ¿no? Perdóname, es que es trabajo, el director me lo pidió, tengo que hacerlo, pero yo no quiero eso, yo no pienso así. Pero pues bueno, mientras tanto lo hizo, pues le dio un gran remordimiento que le duró varias noches de pesadillas. El padre de Verónica, es decir, de Elsa, no, de Verónica no, de Flavia, le prohibió a su hija ver la película durante mucho tiempo, porque una vez que él la vio, dijo, esto no es para niños. O sea, esta película sí la grabó mi hija, pero no voy a dejar que la vea completa porque esto no es para niños, y se la prohibió durante mucho tiempo hasta que, bueno, ya era adolescente, pues ya pudo verla, ¿no? No hace uso de presencias sobrenaturales, no hay fantasmas, no hay brujas, no hay duendes, no hay hombres lobo, no hay nada. Sin embargo, el terror psicológico que crea y todo lo que se imaginan las niñas, la bruja y demás cosas, pues sí existen. Además de todo ello,
Sí, existieron manifestaciones paranormales en la hacienda que está al lado del panteón donde se grabaron, donde se grabó la película. Hay una escena cuando ellas se van a buscar las arañas y lagartijas, en la que van cruzando por la cámara, o sea, la atraviesan de un lado a otro, y se ve del lado derecho el casco de una vieja hacienda. Al fondo se logra ver, aunque no había nadie, porque todos dijeron que no había nadie en ese lugar, porque pues bueno, antes no había así como que el técnico de sincronicidad y demás, pudo haber sido alguien que se les pasara, pero todos los que trabajaron en la película, incluso los actores, dicen que no, que ahí no había nadie. Además, se ve que de la parte de atrás de la hacienda sale una pata y el perfil de un hombre, una como pata de, o sea, como de cabra, ¿no? Que sale y se regresa. Ahí dicen que es porque en esa hacienda se aparecía el diablo y que lograron captarlo cuando estaban filmando la película. Entonces, bueno, esa es una de las manifestaciones paranormales. Cuando están atravesando el panteón, se alcanza a ver en la parte de atrás, cuando ellas están platicando, varias sombras de mujeres translúcidas, que están vestidas de blanco, que se atraviesan en el cuadro de la película y que ellos nunca se dieron cuenta hasta que la película ya se había estrenado y habían pasado varias semanas del estreno. Se dieron cuenta de que se aparecían fantasmas atravesando en las escenas del panteón, ¿no? Y que habían estado caminando por la locación. Y además de esto, pues lo de la muñeca. Entonces, pues sí puede ser una película, o sí se trataba en aquella época de una película un poquito marcada. Sin embargo, marcada con estos elementos sobrenaturales, ¿no? Pero la brujería está presente en toda la película. Historias de brujas desde que empieza la película, pócimas de brujas, que es el corpus de la película, el veneno para las hadas, personajes que realizan estos pactos fáusticos, estos pactos con el diablo. Digo, para quienes no lo han leído o no sepan mucho de este tema, Fausto es una novela de una persona que decide hacer un pacto con el diablo a cambio de muchos favores, ¿no? Entonces los pactos con el diablo a partir de esta novela pues se llaman pactos fáusticos. Drácula obtiene sus poderes a partir de un pacto fáustico, de un pacto con el diablo, ¿no? Bueno, pues entonces aquí ocurre lo mismo, hay un pacto fáustico, en este pacto satánico, y invocaciones, sobre todo cuando hacen el ritual para matar a Madame Ricard o para que se vaya lejos. Ahí están invocando claramente, no dice amo de las tinieblas, príncipe de la oscuridad, no, estiran las manos y abajo de las velas negras dicen Satanás, Satanás, te invocamos, pedimos tu presencia y no sé qué, e incluso hay hasta invocaciones muy fuertes dentro de la película. Entonces, bueno, si tú quieres ver la película como un todo y dices, bueno, es que no me gustó porque no tiene nada de sobrenatural o demás, no, sí tiene. Lo que pasa es que está bastante implícito en una generación que está acostumbrada a vivir todo eso, ¿no? Es decir, no, a nosotros que nos hablen de pactos satánicos y todo esto después del Exorcista, pues cualquier cosa. Pero cuando el Exorcista tenía apenas 4 o 5 años de haberse estrenado, puta, pues era un tema tabú totalmente, ¿no? Entonces, era por supuesto que iba a convertirse en una película que iba a llamar la atención. Hay varias escenas que no aparecen en todas las versiones de la película. Por ejemplo, la muerte de Jaime. La muerte de Jaime es un personaje que hasta cierto punto se ha mantenido como un tema oculto, como un rollo perdido, así como su película de Girón, que se supone que es una de las películas ocultas de Carlos Enrique Taboada. Bueno, pues ocurre lo mismo con la muerte de este personaje en la película, y muy característicamente como parte de la serie de Carlos Enrique Taboada, la película inicia y termina con una escena que tiene algo en común, ¿no? En este caso, la vela prendida para que una bruja matara a la que era su madre, y al final, pues, una mujer llevando a cabo su destino, matando a la bruja, quemándola en la hoguera. A grandes rasgos, eso es Veneno para las hadas.
Una película bastante bien lograda, ganadora de 5 Arieles, nominada para 9 Arieles me parece, de los cuales pues gana 5. Entonces sí, es una buena película. Fue la última obra de Carlos Enrique Taboada Walker para el cine, de pantalla grande, para el cine mexa, y por supuesto una gran aportación al cine de terror. Por ello decidimos incluirla en este programa, ¿no? En este maratón de perdón, de 30 días, 30 noches de octubre, 30 filmes de terror. La próxima película hablaremos la próxima serie hablaremos de una película con la cual cerraremos, o hasta cierto punto cerraremos, el cine de terror mexicano, que es, bueno, no sé, no les voy a decir, no les voy a arruinar la sorpresa, pero la próxima película también hablaremos acerca del cine mexicano. Y nos faltan muchas películas, si bien voy a dejar muchas de fuera, pero merecen ser nombradas, pero pues no vamos a hablar de ellas porque pues, sería aventarnos 1000 noches de octubre, 1000 noches de terror, 1000 filmes de terror, porque pues tendríamos que hablar de muchas películas que son tremendamente grandiosas, como Macario, como Sobrenatural, como Cronos, como tremendas películas que si bien vamos a dejar de fuera, no quiere decir que no sean buenas. Al final, ya que hayamos terminado, voy a mencionar algunas de las que debieron de haber sido mencionadas, que no nos dio tiempo, y pues más adelante haremos alguna cápsula de ellas. Sin embargo, por esta noche esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, bastante bien recomendable, y tendría que estar en tu biblioteca, sobre todo porque es una película bastante difícil de conseguir. No puedes encontrar, o sea, no vas a Gandhi y dices, ay, aquí tienen Veneno para las Hadas y te la compras. No, es bastante difícil, ¿no? Como Salem Slot, la versión en inglés, hubo un tiempo que fue bastante difícil. De hecho, yo la conseguí, el DVD, solamente con subtítulos en francés, porque no la pude encontrar con subtítulos en español. Y en pirata, sí, en cualquier lado la encuentras, pero en original es un tanto difícil. Pues hasta aquí nuestra aportación de esta noche para 30 noches de octubre, 30 filmes de terror. Deseo que pasen la más aterradora y la más oscura de estas noches, de esta noche, de estas noches de Halloween, de Día de Muertos, pero que esta noche sea totalmente envolvente en el terror. Ya están llegando las ánimas solas, aquellos que murieron en accidentes trágicos y demás. No dejen de ponerle un tributo a ellos en su ofrenda, y deseo que tengan la más aterradora, la más oscura y las más terribles pesadillas. Pasen una macabra noche y chao.